Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de campo práctico. Hoy específicamente vamos a hablar de acceso intravenoso con catéter periférico, o lo que más conocemos, más comúnmente llamado, colocación de vía periférica, ¿sí? Eh, Básicamente es un procedimiento donde a través de la utilización de un catéter venoso accedemos a una vena, generalmente una vena periférica de miembros superiores, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? Y administramos con distintas funciones, ¿no? Distintas funcionalidades. Una de ellas puede ser administración de líquidos parenterales, otra puede ser administración de medicación, ¿sí? A veces no siempre queda colocado un catéter con una vía, con un plan constante, tipo a 7 gotas, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, como para que se den cuenta los distintos goteos que tenemos, que ya los venimos hablando igual. Muchas veces, o en algunas situaciones, podemos hablar de una vía periférica intermitente. ¿Cuándo es una vía periférica intermitente? Cuando no está pasando un goteo constante, sino que está pasando, se coloca y se deja preparado para cuando necesitemos pasar alguna medicación o intravenosa, o cuando necesitemos colocar un plan, en ese momento lo habilitamos. En el mientras tanto, está preparado para algún tipo de medicación cuando necesitemos pasarla, ¿sí? Usamos ese sistema, lo usamos mucho en pediatría también, ¿sí? Porque a veces el niño no necesita sobrehidratarse o tener líquido de más, hay que cuidar muchas veces los ingresos, sobre todo los pacientes pediátricos más pequeños, hay que cuidar la cantidad de líquido que ingresa. Por eso se coloca una vía intermitente y se habilita únicamente cuando vamos a administrar una medicación. Es un procedimiento, en cierto modo, un tanto, no digo difícil, porque cuando, y lo van a ir viendo ustedes, cuando vayan adquiriendo habilidad, vayan adquiriendo pericia en la colocación de una vía periférica, se van a dar cuenta que si bien no es fácil, tampoco es difícil. Estamos en un punto intermedio, pero con la mayor habilidad que vayan teniendo, van a poder encontrarse eh, con que lo van a hacer de una forma más fácil, vamos a decir. Van a encontrar los puntos, generalmente hay una anatomía, que es la que medianamente ustedes tienen que buscar. En primera instancia, siempre lo que queremos hacer cuando queremos colocar una vía periférica es observarla, ponerle el lazo al paciente, abre y cierre la mano. Muchas veces le decimos que baje la mano, es debajo del nivel del corazón. Eso por gravedad ayuda a que el corazón bombee más cantidad de sangre, que se dilaten más las venas entre el abrir y cerrar, la utilización del lazo hemostático. Todo eso va a favorecer que se visualicen, que se dilaten las venas y tengamos mayor visualización. Lo ideal es verlas, es poder palparlas, pero surge la dificultad cuando no vemos las venas. Cuando decimos, bueno, las voy a palpar, seguro que por palpación las puedo tocar. Y ahí está la otra dificultad. No las puedo palpar, no las puedo ver. Entonces ahí es cuando me tengo que guiar por lo que yo llamo la anatomía. Entonces, medianamente, tenemos que tener visualizado cómo se verían los accesos venosos, cómo se verían las venas, en qué ubicación, ¿sí? Hay algunos dispositivos modernos que no los estamos, o sea, acá mucho no tenemos, en un hospital no lo tenemos, en una clínica quizás, no estoy seguro, que ayudan a visualizar. Eso después vamos a buscar alguno de estos elementos que hacen como una especie de lectura infrarroja, muy parecido a lo que es el de los termómetros infrarrojos, bueno, muy parecido, pero gracias a ellos podemos visualizar la anatomía de las venas, y ahí es donde podemos punzar. Este avance tecnológico no quiere decir que porque, ahí está la vena, listo, pongo la boca de ahí y ya coloqué una vía, no es tampoco tan así.
porque a veces uno puede guiarse por la anatomía. Es más, yo les voy a decir una cosa, ustedes en su práctica, ustedes van a ver la vena, van a decir, ahí está la vena, ya está, pincho, la van a romper, la van a extravasar, la van a romper, o sea, le van a producir flebitis, extravasación. A veces van a pinchar, van a entrar dentro de la vena, pero en un paciente que está con un volumen líquido, con una depresión del volumen líquido, lo que sería una hipovolemia, una deshidratación, puede ser que pinchen la vena, entren dentro de la vena, no le produzcan flebitis, no la extravasen y sin embargo no van a encontrar retorno venoso. Son muchas las causas, ¿no? Entre ellas la falta de líquido a nivel volemia, vamos a decir, ¿sí? Otra causa puede ser que el catéter antes cuando, viene defectuoso, entonces ya está obstruido, entonces al estar obstruido por defecto del catéter, no va a venir retorno venoso, ¿sí? A veces pinchamos, no la enganchamos de una, tenemos que un poco ir buscando hasta que llegamos a lograr que haya un pequeño retorno, y viene un pequeño retorno, pero ya se coagula inmediatamente, también por el nivel de coagulación del paciente. Y eso evita que podamos terminar de dejar una vía bien colocada. Bien, concepto. ¿Qué es esto de la técnica de colocación de vía periférica, el acceso periférico? Es una técnica que consiste en llegar hasta el interior de una determinada vena, atravesando los tejidos con un catéter. También esa es la otra cuestión, es que los catéteres muchas veces son de una calidad no adecuada, y cuando punzamos, en el momento de punzar, por más que estemos haciendo la técnica adecuada, el bisel hacia arriba, toda la técnica que corresponde, podemos llegar en ese momento, por falta de filo del catéter, podemos llegar a hacer una ruptura de la vena, ¿sí? Una flebitis mecánica en este caso. Hay varias cuestiones a tener en cuenta, el calibre del catéter que vamos a usar. No podemos usar un catéter muy grande para un calibre de vena muy pequeño, porque ahí sí vamos a producir una lesión. ¿Me van siguiendo? Voy hablando muy rápido. ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo hasta acá? No. Vale. Estamos No, bien. profe, en el caso de un paciente obeso, ¿cómo hacemos para encontrar la vena? Es casi a mi vista imposible porque ni siquiera la sentís a las venas. Bueno, no sé quién habló. ¿Carmen puede ser? Abril, no, Abril. Abril. Ah, listo. Bueno, ¿Cuál es la Abril. técnica? O más allá de que tenemos que saber, ¿no? Dónde se encuentran las venas y Sí. todo eso, pero yo creo que una vez al pinchar es como la profundidad correcta, porque lo puedes pasar o no sé cómo se puede hacer. Bueno, hay pacientes mismos que ellos ya saben que tienen las venas difíciles y nos dicen, acá está, eso nos molesta un montón a los enfermeros, pero un montón. No sé si ustedes ya han colocado vías, han tenido la posibilidad, aunque sea de intentar. ¿Sí, no? ¿Abril? Yo sí Sí. practiqué, mi cuñada es enfermera y estuvo enseñándome Ah, bien. bastante. Sí, sí. Por eso ella me dijo, es difícil cuando llega un paciente y ella que tiene años de experiencia Claro. obeso. Bueno, O sea, me va sí. a costar. La práctica en ese caso sí la práctica es importante, digamos, porque hay que practicarlo. Es que la práctica cuenta, la práctica es todo. Y yo les digo, y se los digo por experiencia propia, yo cuando me recibí, y aún teniendo una práctica que era todos los días, de lunes a viernes, de 8, no me acuerdo ahora bien, creo que de 8 a 12, de 8 a 1, todos los días, de lunes a viernes, yo me recibí y nunca había colocado una vía. Así que imagínense ustedes con muchos menos días, y con esto de la pandemia. Pero bueno, no se asusten, no se preocupen. Hay muchas cosas que las van a Sí, ir como muchos aprendiendo. de nosotros, profe, en el caso de que nos recibamos, nos pasaría Claro, lo mismo que pasó a usted. sí, 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 tal cual. Pero bueno, no importa eso. Ahora vamos al punto, cómo resolverlo. Tenemos un paciente obeso. Bueno, ahí hay que armarnos de mucha paciencia, mucha tranquilidad, ponerle el lazo y tratar de buscar la vena. Siempre va a haber una vena, siempre va a haber un lugar donde vamos a poder punzar y vamos a poder intentar. Ahí hay una cuestión, ¿no? Vamos a trabajar siempre con otro enfermero o enfermera, que va a ser nuestro compañero.
Si tenemos un paciente con venas muy difíciles y encontramos una vena, y esa vena puede llegar a ser el pliegue, siempre muchos docentes le van a decir, no, en el pliegue no se puede punzar. Eso lo podemos decir desde la teoría. Desde la práctica voy a punzar donde tenga la mejor vena y pueda pinchar. Así sea en el pliegue, por lo menos para el momento, y después veré si tengo que rotarla o no, pero en el momento yo una vía tengo que colocar, ¿sí? Entonces, muchas veces, hasta en el paciente obeso, podemos colocar en el pliegue. Después le damos indicaciones de que no mueva tan bruscamente el brazo, que se cuide. En el dorso de la mano también muchas veces hay venas. Por más que sea obeso, se encuentran venas ahí también, ¿sí? Y bueno, y mucho del trabajo es palpación, ¿sí? Es palpación, es idear la técnica que vamos a realizar a través de paciencia, colocarle el lazo, que abre y que cierre la mano, que baje la mano por debajo de la altura del corazón, y bueno, y tener mucha paciencia. Colocar algún paño tibiecito, también para ayudar a que se produzca una mayor dilatación de las venas, y tener toda la paciencia y tranquilidad del mundo. No tenemos que ponernos Profe, nerviosos. Sí, ¿quién habla? Diana, la intrusa del otro. Bárbaro. Sí, dígame. No, le quería comentar la experiencia. Bueno, mi mamá es paciente que tuvo quimioterapia y en el 2019 estuvo internada y claro, los enfermeros de piso le ponían la vía, como ella tiene las venas muy débiles, Sí, en la mano. sí. Pero que es también difícil cuando son pacientes así que han tenido esos tratamientos, encontrar después la vía para la vena para pasar Sí, medicación. sí, el paciente oncológico, oncohematológico, es un paciente que tiene las venas muy lesionadas, ¿sí? Son muy difíciles. Y otro punto que también quería remarcar, a veces, cuando ustedes se reciban, ¿no? Y que vayan a una institución a trabajar, siempre obviamente que tenemos que tener relación siempre buena con nuestros compañeros de trabajo, pero tenemos que permitir, sin embargo, ustedes van a estar desesperadas, desesperados en el momento, quiero colocar una vía ya, pero bueno, a veces hay que también saber decidir y decir, no, este paciente tiene una sola vena, entonces le dejo que coloque la vía a quien tenga más pericia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos esta situación hipotética, ¿no? Pues estamos como si fuera en el campo práctico, y quien tiene mucha pericia dice, no, no, la voy a colocar yo, dejala, vos ayúdame, vamos palpando, vas viendo, ¿sí? Porque generalmente es así el trabajo, cuando tienen un buen compañero, les va a decir, bueno, no, deja, yo coloco la vía, vení, palpá, de última si vemos que es muy buena vena, y pinchás vos, ¿sí? Ese es el ideal, el compañero ideal. Pero bueno, van a ir, van a palpar. ¿Qué pasa cuando este compañero, que es el que tiene mayor pericia, pincha 3 veces y no pasa nada? ¿Y qué hacemos? ¿De qué nos dibujamos? Y bueno, ahí es donde tenemos que decir, tener tranquilidad, tener paciencia y transmitir esa tranquilidad al paciente. Y sí, vamos a tratar de punzar en algún lado, hay que buscar, ¿sí? Y pasan esas situaciones. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una institución hace muchísimos años de esto, si bien ya tenía experiencia, pero me faltaban todavía bastante. Eh, Colocaba vías, pero no unas vías súper difíciles. Vías normales, vamos a decir, ¿sí? Mediana a fácil. Y bueno, habían 2 compañeros del turno tarde, y ellos tenían una experiencia como de 20 años de enfermería, y habían intentado colocar un paciente que lo pincharon 10 veces. Paciente trasplantado renal, también es un paciente difícil porque tiene los accesos venosos, los tiene en malas condiciones, lamentablemente, ¿sí? Entonces había pasado esto, no pudieron colocar. Entramos con mi compañero y yo medianamente la misma experiencia, un poquito más quizás él, yo un poquito menos, o estábamos igual. Entonces ya era el pase de guardia, no podíamos decir coloquen la vía y váyanse. Lo habían pinchado 10 veces al paciente. Entonces mi compañero le dice, dejen, nosotros ahora tomamos la guardia y nos ocupamos. A mis adentro yo decía, bueno, la colocará él porque yo no tenía mucha seguridad en ese momento.
A todos nos pasa en algún momento cuando empezamos que no tenemos seguridad. La vamos desarrollando con los años, eso quédense tranquilas. Bueno, lo pincha él 3 veces, no puede. Ah, ¿qué dije? Me toca a mí. Me dice, bueno, Miguel, probá vos. Ah, el susto que, no susto, pero ¿qué hice? Me llené de tranquilidad. Traté de ser como la calma que estaba en la tormenta, ¿no? Dentro de la tormenta, decir, bueno, tengo que estar tranquilo, tengo que lograrlo, tengo que intentar y tengo que lograrlo, porque después ya no sé qué íbamos a hacer. Ya sugerir al médico una vía central, más o menos sería el próximo paso. Me armé de paciencia, le busqué una vena, le encontré una vena, que ya no tenía nada, no había más donde pincharlo. Lo pinché y coloqué una vía. Pero bueno, eso fue como estar tranquilo, buscar con paciencia. Si uno agarra un brazo de un paciente y empieza a pinchar y pinchar y pinchar cada 2 segundos, y bueno, terminamos pinchándolo un montón de veces. Con mucha menos experiencia que cualquiera de los que intentaron antes, logré colocar una vía. Me pasó tiempo después, también ya teniendo experiencia con adultos, entrar a trabajar en pediatría. En pediatría uno dice, es la misma anatomía, sí, pero es más pequeño, se mueve más, tiene otras cuestiones. Y ahí también tuve que como volver a aprender a colocar una vía, si bien uno tiene la técnica, pero hay algunas variaciones. Al adulto, imagínense, ustedes le dicen, bueno, quédese quietito, no se mueva. Y el adulto lo pinchamos y por lo general no se mueve. Siempre hay un caso aparte, pero bueno, por lo general no se mueve. El niño le pueden decir, no te muevas, y el niño se va a mover igual, ¿sí? Entonces, ahí está, bueno, la dificultad. Y a cada momento, como enfermeros, nos vamos reinventando. Sobre todo si nos gusta ir viendo distintos sectores, distintos servicios, ¿sí? Y distintos tipos de pacientes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna experiencia de ustedes para contarme que hayan tenido como para colocar una vía? Abril comentaba de su cuñada, que es enfermera, que le estuvo enseñando. ¿A quiénes estuvo pinchando? ¿A sus familiares? Sí, profe. Ah, bueno, está bien. Pudo fallar un par de veces, pero no, es rápido, no es tan complicado como parece. Yo me hacía más la cabeza de que es Claro, más difícil todo, pero como le digo, yo creo que con la práctica nos salvaríamos la sí, mayoría, sí, 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 es verdad. en todo caso, en todos los casos de todos Sí, los temas que veamos, creo que con la práctica sería genial. sí, 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 es verdad. Después igual están, en algún momento vamos a ir eh, a la práctica, aunque sea con los muñecos, ¿no? Con la famosa burbuja. Y bueno, y ahí seguramente vamos a tener los brazos, vamos a poder pinchar, sacar sangre, colocar una vía, vamos a poder experimentar. Yo sé que no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, pero bueno, es una opción y podemos usarla. Antes no existía esto de los simuladores. Antes la práctica se hacía directamente con el paciente, ¿sí? Esto del simulador nos abre otras puertas. Que bueno, las Profe, vamos. nosotros en primer año, nuestro grupo de prácticas, que estábamos con el profesor Fidel y no teníamos todavía lugar en el hospital Vita de Lanús, Sí, empezamos en las clases en la Cruz Roja sí, con nosotros mismos y con muñecos. Y la verdad que nos ayudó un montón a la hora de entrar a poner las manos sobre el paciente, ¿no? claro, Esos meses de estar adentro de la Cruz Roja sí, y no estar directamente fallar adelante del paciente. Por lo menos claro. a mí me ayudó un montón. Qué sé yo a veces hacía de muñeco para que me higienicen y esa práctica nos ayudó a no equivocarnos con el Claro, paciente en vivo y en directo, digamos, ¿no? sí, sí. Sí, en primer año, por ejemplo, ahí se puede simular lo que es un cambio de ropa de cama. Es muy, es interesante llevar ese modo de trabajo. Entonces ya cuando se encuentran con el paciente real, ya es como que ya tienen más claras las cosas. Claro, una cosa es equivocarse con un muñeco y otra cosa con una persona. Y está Claro, bueno. claro, tal cual. Así que bueno, vamos a seguir con el tema en sí. Acceso venoso periférico. Tenemos, ¿no? ¿A qué se llama acceso venoso periférico? Al abordaje de una vena distal a través de la punción de la misma.
Se coloca en una vena distal, y ahí estaría el dorso de la mano, ¿sí? Y el acceso venoso central, que en este caso es el abordaje de una vena central, ¿sí? No lo hacemos nosotros, ya es un procedimiento hecho por el médico, pero lo asistimos nosotros, buscamos el material, tenemos todo en condiciones para que el médico pueda realizar el procedimiento, ¿sí? Tenemos que saber medianamente cuáles son los elementos. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del acceso venoso periférico? Acceder al interior de una vena para dejar alojada en ella el catéter, ¿sí? Un catéter periférico, venoso. Y además mantener una buena circulación venosa. ¿Para qué? Para realizar procedimientos diagnósticos. En el caso de procedimiento diagnóstico se podrían administrar algún tipo de líquido de contraste, o terapéuticos como un plan de hidratación parenteral, con dextrosa, solución fisiológica, o algún tipo de medicación como un antibiótico, un analgésico, ¿sí? El tema consulta, ¿no? El tema de insulina y eso, ¿cómo andamos? Ya como tengo programado una clase, pero la puedo llegar a adelantar para el próximo encuentro. ¿A qué se refiere En cómo sí, andamos? las insulinas en general, la administración, qué es una insulina, vías de administración. Vimos también muy poco en catástrofe, pero estaría bueno reforzarla porque es Bárbaro. importantísimo. Listo, tengo una clase armada, así que en estos días la damos, ¿sí? Como para seguir avanzando. Después ustedes, si ven algún tema extra, me dicen, profe, nos gustaría tal tema, si yo no lo tengo preparado, lo armo y lo doy lo antes posible, ¿sí? Bien, perdón. Contraindicaciones y precauciones. Se elegirá siempre el catéter de menor tamaño posible, ya que minimiza el riesgo de flebitis. Y esto depende también de la finalidad del acceso venoso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? Si utilizamos un catéter de un tamaño, de un calibre muy grande en relación con la vena, vamos a terminar produciendo una lesión. Esa lesión se llama flebitis. Imaginemos un paciente que tiene venas muy frágiles, muy pequeñas, de un calibre pequeño, de un diámetro pequeño, y queremos utilizar una Evocat 18, vamos a producir una lesión. Entonces vamos a perder esa vena y no vamos a lograr colocar el catéter. Y si lo lográramos colocar por esas casualidades, es posible que por la misma flebitis química que vamos a producir, perdón, química no, mecánica que vamos a producir, en poco tiempo se va a lesionar la vena y vamos a tener que volver a colocar otra vía, ¿sí? Entonces, una forma de cuidar las vías que tengan una duración adecuada es utilizar un catéter adecuado al tamaño de la vena. ¿Vieron lo que es un catéter de esos tamaños, como el que estoy nombrando, el 18? ¿Saben de qué color es? Son colores universales, ¿sí? Verde. Verde, bien. Y el 24, que es el más pequeño. Amarillo. Bien, eso lo usamos en neonatología o en pediatría, o en pacientes adultos mayores que tienen venas muy frágiles, muy pequeñas, ¿sí? Bien, bien. En pacientes agitados o confusos se contará con la colaboración de un ayudante que inmovilice la extremidad. Esto pasa también con pacientes pediátricos, ¿no? El paciente pediátrico es un paciente que no lo podemos abordar solos. Siempre tenemos que ir con algún tipo de ayudante, otro enfermero que nos asista, que pueda sostener la extremidad del paciente, ¿sí? Que nos ayude con la fijación del catéter, ¿sí? Porque muchas veces colocamos, pinchamos, el paciente se asusta, se moviliza, retira el brazo y perdemos el catéter, perdemos el acceso venoso, ¿sí? Lo perdemos cuando, si hubiera ido alguien a asistirnos, no hubiéramos tenido ese problema. Me pasó una vez, en mi experiencia, yo hacía pediatría hasta hace poco,
me pasó colocando una vía, me acuerdo, había quedado solo, creo que ese día, no sé si trabajé solo, no me acuerdo bien. Bueno, cuestión que una nena tipo 5:30, cuando el pase de guardia era a las 7, o sea, me faltaba 1 hora y media para que venga otro enfermero a ayudarme. Entonces la nena perdió la vía, se saca la vía, no sé cómo fue. Bueno, cuestión que no me quedaba otra, estaba solo, más que colocar la vía, tenía que colocarla. Encima era una nena que estaba deshidratada. Como estaba deshidratada y estaba medio dormida, no respondía a muchos estímulos. O sea, estaba muy dormida. Entonces, era una nena tranquila en cierto modo. Entonces le digo a la mamá, porque tenemos que pedir ayuda a los familiares muchas veces. En pediatría siempre es conveniente que haya uno de los progenitores que esté para ayudarnos. Bien, o por lo menos transmitirle tranquilidad al niño o a la niña. Entonces le digo, señora, ¿usted se anima a sostenerme el bracito y ayudarme para colocarle la vía? Sí, 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 no hay problema. Bueno, entonces le coloco el lazo y visualizo la vena. En ese momento voy preparando toda la cinta, ya como para ir fijando el catéter, una vez esté todo colocado, vamos a decir. Pincho. En el momento que pincho, a la paciente empieza a venir retorno, descarto el mandril, coloco el prolongador de la vía, y en un momento se me ocurre mirarla a la mamá porque no decía nada, estaba como muy callada, y estaba totalmente blanca, o sea, estaba pálida. Se había bajado la presión, se había impresionado, y le digo, la miro así, le digo, trate de estar tranquila, porque tengo que terminar de fijar la vía. Si usted se cae, se mueve o algo. Bueno, no termino de decir eso, que la mamá termina en el suelo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Profe, a mí me pasó en la práctica. En la En práctica, en maternidad, una chica que estaba internada, pero estaba todo el tiempo sedada. Entonces la mamá la acompañaba. sí, Y nos tocó hacer la higiene, y obviamente perdía mucha sangre. Y la mamá se ve que se impresionó y se desmayó, se quedó tirada en el piso. Yo sí, me re preocupé, me fui arriba de la señora, pobre, estaba toda tirada, encima creo que se golpeó la cabeza. sí. Y la enfermera me dijo, no, no, vos vení acá a higienizar, me dice. Ahora llamo un camillero que se ocupe de ella, dice. Nosotros no podemos hacer cargo de los acompañantes, digamos. Y la dejó ahí, y yo me quedé como, o Y sea, tenía que bueno, hacerle caso, no podía ir encima de la señora. claro, sí, sí. No, Le puse la campera abajo de la cabeza y la tuve que dejar ahí, hasta sí. que venía el camillero. Y fue el camillero después Tampoco se y, hacía cargo de ella. claro, no. Bueno, lo que yo hice en ese momento, yo no sé, esa situación de ustedes es distinta, pero bueno, tampoco podemos dejar a una persona tirada así, mínimamente hay que verlo y tratar de ayudar de alguna forma. Por lo menos es mi forma de pensar, ¿no? Imaginemos, ¿no? Esto de la empatía, ¿no? Si estamos en esta situación, nosotros somos familiar, mínimamente no querríamos que nos dejen tirados ahí, ¿no? Imagínense si hizo un paro, no sé, ¿se entiende, no, lo que quiero decir? Hay que valorarlo, hay que evaluarlo. Pero bueno, no importa. La cuestión es la siguiente. Se cae esta mamá y yo tengo la vía a medio colocar. Verifico en el momento, señora, ¿está bien? Una cosa así, ¿no? Y me llega a responder la mamá, me acerco un poco sin sacar las manos de la vía que estaba colocada sin fijar aún. Y la mamá se estaba queriendo levantar. Ya está, estaba bien. ¿Qué hago yo? Le digo, no se levante, quédese ahí, espere un momento. Termino de fijar la vía y yo le ayudo. A pesar de la situación, que es una situación difícil, complicada, como quien dice, traté de estar tranquilo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en su práctica. No se desesperen, pero yo les voy a decir una cosa, no solo en su práctica, en su vida, en toda situación, porque uno siempre pasa situaciones de riesgo, de algo que pasa en la casa, no sé si tienen hijos, pero si tienen un hijo y está aprendiendo a caminar y ¡pum!, se cayó.
No vayan desesperadamente, ay, Pedrito, ¿estás bien? No, tranquilo, ya se va a levantar. Del suelo no pasa, como me decía un compañero alguna vez, con los pacientes en estado etílico, muchas veces en las guardias, esto es parte de la práctica también, ¿no? Se tiran de la camilla. Pum, vamos corriendo, desesperados, lo metemos otra vez en la camilla. Otra vez se tira. Al final estamos haciendo que se produzca un daño mayor. ¿Se entiende? Porque se va a caer, se va a golpear y va a estar mucho más lesionada, una lesión mayor de la que ya tenía. Entonces, a veces se lo deja un rato en el suelo hasta que recupere algún atisbo de conciencia para poder pasar a la camilla, ¿sí? Esta mamá me hizo caso, se quedó en el suelo porque estaba mareada todavía. La nena, por suerte, ni el pinchazo sintió. Le coloqué, le terminé de fijar el catéter, ¿sí? Listo, solucionado. Termino de fijar el catéter, me acerco a la mamá, le ayudo a levantarse, que se siente, que esté tranquila, y al rato se recuperó. Fue la impresión que le produjo a la mamá el ver que la pinchaban a la hija, ¿sí? Pero bueno, la moraleja de todo esto es que ante toda situación, así sea una situación de emergencia, tenemos que estar tranquilos. Ojo, una cosa es estar tranquilos y otra cosa es estar en la nada, estar como, decir, no saber qué hacer, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, la idea es estar tranquilos y poder actuar a relación de lo que se necesita en ese momento, ¿sí? No es que es una emergencia y estoy parado, quietito y no hago nada. Bien, se va entendiendo, ¿no? Sí, profe. Vale. Contraindicaciones y precauciones. Bueno, ya habíamos hablado de la vena adecuada, el calibre del catéter. En pacientes agitados o confusos tenemos que tener un operador, alguien que nos pueda llegar a asistir, como en el caso de pasaría en pediatría, ¿sí? Una vez deslizado el catéter sobre la guía metálica, nunca se volverá a reintroducir, ya que se puede seccionar el catéter y quedar un fragmento en forma de émbolo en la circulación. ¿Vieron el mandril? Cuando lo sacaron, no lo vuelven a colocar para